Hoy vamos a aprender cómo crear un formulario que nos permita subir archivos a través de WordPress a nuestra página web. Así que vamos de una vez a comenzar con lo que es este pequeño video, el cual vamos a ver el paso a paso a seguir. El plugin que vamos a utilizar es un plugin que está disponible en su versión gratuita, que es la que vamos a utilizar el día de hoy, y también tiene una versión de pago. Así que vamos de una vez con lo que es la instalación de este plugin. Vámonos a añadir plugin. El plugin se llama Forminator. Es este que aparece por aquí. Más de 500,000 instalaciones activas. Hace 2 semanas fue su última actualización y como siempre compatible con la versión de WordPress. En lo relacionado a los requisitos, son requisitos estándar que cualquiera de los hosting lo puede cumplir sin ningún problema. Bien, vamos de una vez a lo que es el proceso de instalación. Lo activamos y ya tenemos listo e instalado y activado nuestro plugin. Por aquí lo tenemos. Y ahora vamos a empezar con el paso a paso a seguir para crear este formulario que nos permita cargar archivos a través del mismo. Para ello nos vamos a lo que es el área de formulario. Vamos a crear este nuevo formulario y desde aquí no vamos a utilizar ninguna de estas plantillas porque la mayoría son de pago. Vamos a crear nuestra propia plantilla desde cero. Es muy fácil. Vamos a darle a añadir un lienzo en blanco. Aquí le vamos a poner el nombre que va a llevar este formulario. Este es el nombre que yo le puse, formulario de subida de archivo. Vamos a darle al siguiente y aquí nos aparece el área de trabajo. Ahora vamos a darle aquí donde dice insertar y aquí tenemos algunos campos que son lo que vamos a utilizar. Aquí podemos crear diferentes tipos de formularios para lo que es el pago con PayPal. Podemos agregarle HTML, una opción de recacha si así lo deseamos, calculadora, sesiones, selección tipo de fecha, selección de hora y subir archivos, que es el que vamos a ver el día de hoy. De las cosas que vamos a agregar en este formulario, vamos a agregar lo que es el nombre, el correo electrónico y si quiero le puedo agregar el número de teléfono o utilizar cualquiera de estas opciones que están disponibles. Vamos a colocarle un recacha, aunque en el caso de recacha habría que agregarle la configuración del mismo, de lo que es el código, y en este momento no lo tengo disponible, pero vamos a hacerlo con nombre, correo electrónico y vamos a agregarle la opción de subir los archivos y le damos insertar y aquí tenemos ese formulario. Antes de eso, aquí tenemos diferentes opciones como por ejemplo centro, que la vamos a ver un ratico, lo que es cuestionario, plantilla, envío, complementos, integraciones, informe y ajuste. Eso lo vamos a ir viendo en el transcurso del video, pero vamos a crear primero el formulario. Bien, en lo que es la opción de nombre vamos a darle editar campo y aquí vamos a cambiar algunas cosas, como por ejemplo vamos a traducir esto. Ok, el ejemplo lo dejamos como tal. ¿Qué más podemos hacerle aquí? Vámonos a ajuste y vamos a ponerle que es un campo obligatorio, un requisito. Aquí también puedo lo que es traducir este mensaje. Vamos a hacerlo de una vez. Vamos a borrarlo, ponerle que lleva, aplicamos, volvemos de nuevo. Aquí tuvimos por aquí en estilo, si tiene algún código CSS que quiera agregárselo, lo puede hacer directamente desde aquí. Bien, aquí tenemos visibilidad. Aquí podemos agregar lo que es una regla, si así lo deseamos. Y eso serían de las cosas que vamos a tener. En el caso del correo, vamos a ver qué modificamos. Vamos a dejarlo así. También que es un campo obligatorio. ¿Qué más tenemos por aquí? Es lo mismo que vimos anteriormente. Vamos a darle a aplicar. Y en el caso de la opción de subida de archivo, vamos a cambiar el título a esto. Vamos a copiar. Vamos a borrar aquí. Colocamos el que lleva. Aquí
Realmente a decisión de cada quien si quiere poner lo que sea un campo obligatorio o no. Como es para subir archivo, vamos a decirle que sí. Aquí tenemos una opción que nos presenta cuáles son esos formatos de archivo que no va a permitir que se suba. Aquí lo tenemos y aquí tenemos los tipos de archivos específicos. Eso quiere decir que usted habilitaría o deshabilitaría en caso que no quiera que suban esos archivos. Yo lo dejo todo seleccionado, no modifico absolutamente nada aquí. ¿Qué más tenemos por aquí? Vamos a darle a publicar y vamos a hacer el estilo, ya es lo mismo que vimos anteriormente. Bien, ya aquí tendríamos nuestro formulario completamente listo, simplemente le damos a publicar y con eso nos crea lo que sería un shellcode. Si nos vamos ahora a lo que es el panel, aquí tenemos el formulario creado y si nos vamos aquí simplemente copiamos el shellcode, pero eso lo vamos a ver en unos minutos. Como pueden ver, aquí me van a aparecer todos los formularios que tengo creados. Vamos a traducirlo para que se entienda mucho mejor. Tenemos un área de formulario Pro. Esto es lo que podríamos tener disponible si tenemos la versión Pro de este plugin. Aquí me dice la cantidad de formularios que tengo creado. Por el momento solamente tengo uno. En el área de centro es donde creamos el formulario. Aquí nos muestra, ok, este sería donde aparecerían los mensajes que nos llegarían. Aparte de eso, como pedimos el correo electrónico, también una copia de eso va directamente a nuestro correo electrónico, que vamos a hacer un ejemplo para que vean cómo funciona. Integraciones. Aquí tendríamos que, como le dije, si yo utilizo, vamos a suponer Matching, utilizo una de las opciones de Matching, aquí tengo que agregar la API de Matching para que se sincronice, al igual que cualquiera de estas plataformas que están por aquí. Aquí tengo lo que es el área de los reportes y las notificaciones y el área de setting, donde aquí podemos configurar lo que es el rate captcha que le dije anteriormente a través de cada una de las API. En el caso de Payment, que es para la pasarela de pago como Stripe y PayPal, también tengo que sincronizarla para que a la hora de utilizar cualquiera de las herramientas que vimos como cuando creamos el formulario puedan funcionar. Tenemos la de data también y así sucesivamente. Esto es todo lo que viene incluido en lo que es la versión gratuita de este plugin. Y bien, ya tenemos nuestro formulario. Ahora vamos a agregarlo a lo que sería nuestra página web. Aquí vengo, aquí copio el código, me voy directamente a una página y aquí voy a buscar un área en específico dentro de la página en la cual pueda colocarlo. Vamos a irnos a la parte inferior, vamos a esperar a que termine de cargar. Muy bien, vamos allá. Vamos a esperar a que cargue. Vamos a colocarlo por aquí. Aquí vamos a ponerle code. Muy bien, vamos a utilizar este que es el checkcode, que es el código corto. Vamos a colocarlo por aquí y dentro de esta área vamos a copiarlo. Y aquí ya tengo lo que sería el formulario listo. Vamos a darle a publicar. Muy bien, vamos a previsualizarlo. Y vamos a hacer una prueba para ver si está funcionando correctamente. Muy bien, lo primero que me pide por aquí es el nombre, vamos a colocarlo. Y el correo electrónico. Vamos a colocarlo. Muy bien. En este caso yo lo que voy a subir es una imagen. Vamos a buscar una por aquí, vamos a colocar esta y le voy a dar a abrir. Y aquí tengo mi imagen cargada y simplemente lo único que tengo que hacer es darle a enviar. Y como pueden ver ya aquí me dice que el mensaje, que el correo ha sido enviado. Ahora simplemente en mi caso voy a ir directamente al correo y ya lo tengo por aquí. Y aquí tengo la imagen que fue la que coloqué a la hora de cargar el archivo. Ahí está funcionando correctamente. Ahora ya por último vamos a dirigirnos a lo que es el área de
formulario aquí. Y aquí me dice que, vamos a ver. Bien, aquí ya me dice que hubo un envío de formulario. Ahí está. Aquí me va a aparecer los enviados, lo que son enviados de encuesta, enviados de cuestionario. Me van a ir apareciendo aquí. Pero en este caso, ¿cómo utilizamos la opción de que llegue al correo electrónico? Directamente se fue directamente al correo electrónico que está predeterminado a la hora que instalamos WordPress en lo que es el hosting. Bien, ya para terminar, aquí también tienen otros plugins que son gratuitos de la misma plataforma, lo cual pueden probar, como optimización de velocidad de página, seguridad de monitoreo, protección contra ataque de defensa, optimización de motores de búsqueda. Estos son plugins adicionales que también lo podemos descargar sin ningún problema. Así que, muchachos, voy a dejar el video hasta aquí. Espero que este tipo de formulario les sirva de mucha ayuda en caso de que quieran agregárselo a su página web o una página de un cliente. Ya saben que con este plugin lo pueden hacer sin ningún problema. Realmente con lo que nos ofrece la versión gratis, podemos hacer realmente muchas cosas con ella. Ya para la versión Pro podemos tener lo que es API de Google Maps, también archivos en PDF y así sucesivamente. Dependiendo del proyecto que vayas a realizar, podrías verificar si le conviene seguir trabajando con la versión gratuita o con la versión Pro. Así que nada, como siempre, agradecerle a todas aquellas personas que están suscritas al canal. Si ustedes tienen preguntas o dudas, me las dejan saber en la caja de comentarios para ayudarles a resolver cualquier inconveniente que se les presente. Y por el día de hoy me despido de todos ustedes y nos veremos en un próximo video.